los periodistas que tenemos 55, 56 años somos producto del tiempo en el que vivíamos, y la dictadura era una cosa que solamente si la sentiste podés entender lo que era. O sea, la falta de oxígeno de la libertad de expresión es una cosa que solo cuando te falta te das cuenta de lo que es. Por lo tanto, tuvimos que aprender en ese tiempo para hacer periodismo, primero que nada, que todas las fuentes eran militares, porque eran la gente del gobierno. Por lo tanto, cuando a veces hay discusiones sobre si Víctor Hugo fue amigo de un tipo u otro, si todos teníamos las mismas fuentes, y ese tipo que saludaba a Víctor Hugo, yo también tenía que ir a comer un asado con esos militares porque eran los tipos que te daban información. Así que era como si hoy fueras a hablar con los políticos. Lo que también te obligaba a escribir de determinada forma, tenías que escribir cuidándote lo que escribías, no porque te fueran a hacer un juicio por difamación e injuria, sino directamente porque ibas preso. No era juicio de difamación e injuria, era prisión. Por lo tanto, tenías que tener lectura, y para tener lectura saber dónde estabas parado y lo que eso implicaba, y todos los movimientos que tenías que hacer con cuidado, casi en un estado de resistencia permanente. Sobre todo si tenías ideas o trabajás en algún medio que no estaba directamente vinculado o a favor de la dictadura. En esa instancia, entonces, publicar algo en Uruguay era un riesgo, y la forma que encontramos con un activista de los derechos humanos, Jair Krischke, que es un tipo que ha trabajado mucho para Uruguay de toda la historia, fue encontrar un mecanismo para publicar en Uruguay la información con un bautismo brasileño. Yo hacía la investigación, encontraba la nota, la escribía y no la podía publicar en ningún medio uruguayo. Por lo tanto, por TTL se la mandaba a Porto Alegre. Explica qué era TTL. TTL era una, como EGA ahora, era la... Sí, creo que sigue estando TTL. ¿Ah, sí? TTL sí creo que sigue estando, ¿no? Sí. Bueno, TTL que te llevaba hasta Porto Alegre, como EGA ahora, y en Porto Alegre él recibía en un sobre cerrado mi artículo periodístico, lo traducía al portugués, se lo daba a colegas de 0 Hora, los colegas de 0 Hora lo publicaban en 0 Hora. Ese ejemplar no iba a entrar a Uruguay porque iba a ser censurado, pero ellos me lo mandaban por TTL el sobre cerrado, yo recibía el sobre cerrado una semana después, digamos, o sea, desde que yo escribí hasta que volvía una publicación de 0 Hora, donde estaba mi nota escrita en brasilero, y entonces yo tenía libertad de poner 0 Hora dice tal cosa. O sea, lográbamos un mecanismo por el cual lográbamos terminar con la censura, haciendo que mi nota, publicada en otro país, con otro nombre, en otro idioma, yo podía, esa era mi fuente. Y por lo tanto yo no tenía ninguna culpa de nada de lo que había pasado. Son esos brasileros que publican estas cosas y yo solamente estoy divirtiéndolo. Eso era un poco lo que nosotros llamamos una cadena de información, donde pudimos publicar muchas cosas, porque digo, era una cobertura importante, y 0 Hora era un diario demasiado importante como para que alguien te pudiera hacer nada. Ese era un poco el ingenio. ¿Has ayudado a periodistas del exterior que llegaron acá en distintos momentos? ¿Te acordás de...? Todos, por una sencilla razón, por la misma razón de lo que hablábamos recién. Cuando vos estás en un estado de dictadura, el tipo que viene de afuera viene con otra visión, viene con otras libertades, aunque había muchas dictaduras en la región. Pero podías encontrarte con un periodista extranjero de cualquier país o de los de la zona, que como no era su dictadura, podían venir a Uruguay a armar relajo. Entonces ellos venían a Uruguay a hacer investigaciones contra la dictadura uruguaya cuando en su país no lo podían hacer. Eso que te permitía, por un lado, mucho acceso a información de lo que se veía desde afuera y que a veces vos no tenías información. Y por otro lado, era un poco la asociación de la solidaridad. Yo era el mejor productor de ellos, los llevaba a hacer entrevistas, a dónde tenían que dormir, dónde no tenían, cuidado con este, cuidado con aquel, este es botón, aquel es agente de inteligencia, cuídense de esto, que estos lugares no vayan. Y luego, si yo iba a Brasil, ellos hacían lo mismo conmigo. Es decir, había un pacto de solidaridad entre periodistas en los cuales yo te ayudo a vos y vos me vas a ayudar a mí, que luego, con el correr del tiempo, se transformó en un pacto económico. Entonces los tipos te contrataban, yo no agarré ese viaje, por eso te digo, no tengo un mango, pero mucha gente terminó siendo productores pagos de los periodistas extranjeros que venían y luego van a otro país y pagan. Yo por suerte tengo una buena sociedad de amigos periodistas en América Latina que me permite, cuando yo voy a cualquier país, o casi todos los países de América Latina,
tengo una puerta donde caer, tengo un colega a quien visitar y por lo tanto una excusa para tomar unas cuantas copas. Cuando decías que bueno, tú no te embarcaste en este intercambio financiero, una de las razones que alegan muchos periodistas para no hacer periodismo de investigación es que no hay financiación. ¿Qué pensás vos? Es verdad, pero para pedir la financiación tenés que saber qué es lo que querés investigar. A mí me da la sensación de que en el primero, yo no soy de los que defiende el concepto periodismo de investigación como una suerte de título nobiliario de aquellos que son periodistas de investigación. Qué horrible, qué bárbaro. Me da la sensación de que el periodismo se investiga o no es periodismo. Hay mucha comunicación y no siempre hay mucho periodismo. Informar, comunicar, hacer repartidos, refritar información, noticias, recoger, es tan sano como cualquier otra cosa y estás trabajando como un comunicador. El periodismo exige fuentes. El periodismo, para poder hacer periodismo tenés que conseguir fuentes y tenés que conseguir noticias. Y para conseguir noticias tenés que hablar con la gente, tenés que tener lectura, tenés que conseguir documentación, tenés que buscar capa. Yo me acuerdo un ejemplo, hace un año tuve la posibilidad de trabajar como director de prensa de TV Ciudad. Duré muy poco porque yo andaba con problemas de corazón, terminé con 2 stents y me encontré entre María Urruzola y Adión, que es una distancia muy chica de aire, ¿no? No hay mucho aire porque estaban en pleno conflicto. María Urruzola con su carácter, colega con la que trabajé en Brecha, gran periodista, y Adión en conflicto, entonces en el medio quedé yo y también he muerto. Pero mi concepción de la televisión no chocaba con la concepción de la gente que trabaja en televisión, porque ellos se iban a hacer una nota. Yo quería que hicieran un trabajo periodístico en serio, les pedía más. El gran ejemplo fue, llegó marzo, y cuando llega marzo empiezan las clases, si quedas en la televisión, te va a mostrar unos niños cuánto sale la túnica, cuánto salen los cuadernos, cuánto sale la campera, cuánto salen los zapatos, y te hago una nota de cuánto te sale mandar el nene a la escuela. Hicimos eso y yo dije, bueno, vamos a hacer un poquito más. Vamos a ver cuánto es el costo alumno en la escuela pública. Entonces son tantos estudiantes con un presupuesto de tanto, y empezamos a hacer cuentas, números y barajas, y nos dimos cuenta que en realidad no había solo que vos le gastabas tanto por mandar a un chiquilín a la escuela, sino que había un Estado que ponía tanto. Y llegamos a una preciosa nota, costo alumno. Bárbaro, buen titular. Y dije, bueno, pero falta algo, que es la escuela privada. ¿Cuánto es el costo alumno en la escuela privada? ¿Y cuánto sale mandar a un chiquilín en la escuela privada? Hicimos la investigación de los costos, de gratis a costo a la escuela privada. Empezamos a ver cuánto recuperaba la escuela privada en relación al alumno y a la vista nos quedó el lucro. El lucro de la escuela privada en Uruguay, que es dinerales. Y bueno, se hizo una nota de 5 minutos, que no sé si vio alguien, pero que salió en TV Ciudad. Ahora, después hicimos una evaluación y nos dimos cuenta que habíamos tardado 4 semanas en hacer 5 minutos. Y el asunto era costo-beneficio o capacidad horaria de una empresa pública, si todos los muchachos pudieran estar trabajando tanta intensidad para conseguir rascar tanto de cualquier tema. Y yo creo que sí, que el gran tema es que cualquier tema, cualquier piedra debajo tiene un cangrejo. El tema es cuánto escarbas hasta encontrarlo. Y a veces para eso se necesita financiación. Pero no se necesita financiación para pensar, no se necesita financiación para definir la hipótesis a empezar a trabajar o el proyecto de cuál es la visión sobre un tema periodístico. Investigar es gratis. Y eso es lo que nadie puede decir, no. Sin plata hemos hecho muchísimas cosas. ¿Qué investigaciones no podrías haber realizado sin el apoyo de colegas en el exterior? De las que fui al exterior todas, porque siempre hubo una cobertura. De una u otra forma, cada una de las investigaciones que implicaron Buenos Aires tenías que hacer contacto con, sobre todo cuando estás haciendo investigaciones vinculadas al tema de derechos humanos, donde las personas o las cosas que estás investigando pueden provocar que un represor se entere o una agencia, o sea, las agencias de inteligencia sabían que estábamos haciendo qué. Nosotros estuvimos con Rafael Michelini investigando inicialmente en el 2000, 2001, investigando
documento que había aparecido donde un supuesto policía federal había estado haciendo el seguimiento de Michelini antes de que lo asesinaran en el 78, y para confirmar eso teníamos que viajar a Buenos Aires y meternos en pistas cerradas, en pistas que nos dieron mal, en manipulaciones, en carne podrida, en una pila de cosas, y vos la única forma que tenías para asegurarte de algo era que un colega de confianza supiera lo que estabas haciendo. Por lo tanto, de alguna manera era el referente que vos podías tomar, al cual le podías entregar la información en la medida que la ibas consiguiendo para no andarla encima, porque andar con una información determinado peso encima, podría ser que simplemente te robaron y desapareció toda la documentación que habías estado tanto tiempo buscando. Entonces, y obviamente en ese tipo de cosas también pasan mil cosas con mucho humor, digo, yo creo que la desdramatización de estas películas, o sea, si hiciéramos una película sería mucho más una cosa más cómica, y muchas veces todo lo que vos pensaste y todo lo que vos proyectaste, el sistema más sencillo, el más fácil, el más evidente es el que te da resultado. Tratar de buscar una persona en Buenos Aires que sabés que se pudo haber escapado, que podía estar en una cárcel, ir a la cárcel, y el momento que vas a la cárcel en ese caso lo hicimos con Rafael Michelini, él como senador de la República y yo como supuesto ayudante, tiene lo que vamos a hacer. Decimos, queremos hablar con fulano de tal, y el penal de Devoto sale, dice, ¿cómo no? Vamos a buscarlo al preso y de repente suenan todas las alarmas, todos los guardias de seguridad empiezan a rodear el lugar, todos vestidos a guerra, todo un lío barro, y venía el tipo hablando con el director que está hablando con nosotros y se escapó. Y se escapó el que íbamos a buscar nosotros. Entonces, nosotros éramos los tipos que estábamos haciendo la farsa para que el otro se escapara. Digo, quedamos en una situación. Y sencillamente después descubren que hacía un mes le habían dado la libertad. O sea, nosotros teníamos la información equivocada, con un mes de atraso llegamos al lugar para hablar con un tipo que ya lo había largado, y cuando lo salieron a buscar no estaba y pensaron que se había escapado. O sea, ese tipo de cosas tan ridículas que te generan una tensión en la 7 y una hermosa aventura para la película, pasan de forma cotidiana. Encontrar a la persona después, porque es un apellido X, y en la guía telefónica hay 350 personas que tienen ese apellido, no más, en Argentina, y empezar a llamarlos uno por uno, a 350 teléfonos, hasta encontrar que el 350, bueno, el 348 era la madre. Entonces cuando encontramos a la madre, el tipo reacciona y termina teniendo contacto con nosotros, y ese es el comienzo de la obtención de un informante, pero fueron 340 llamadas. Ahora, hay que hacer 340 llamadas, y es sencillo meter el dedo. Ahora, y no es cosa más difícil que eso. O sea, no. Investigar es meterse adentro de los libros y comerse la biblioteca, encontrar el párrafo escondido, poder deducir, encontrar cuál es la piola, cómo sigue la piola, poder hablar con la gente, ir y hablar con la gente en los lugares más insólitos, conseguir las pistas, conseguir documentos, conseguir los temas de propiedad, conseguir quién es quién, qué sé yo, y después llamar por teléfono 350 veces hasta que lo encuentren. Y no es más difícil que eso. O sea que se necesita pasión y convicción, además de financiación. Paciencia, perseverancia y metodología. Yo una vez dije que para hacer periodismo se necesita un 80% de trabajo, un 20% de suerte y un 10% de talento. Y como te da 110 eso por ciento, saca el talento. Es trabajo. Estábamos todos pensando, no le dio las cuentas. Pues es trabajo y suerte. 80 de trabajo, 20 de suerte. El talento no sirve. Decías hace un rato de que es muy importante tener confianza en ese periodista del extranjero que te ayuda. ¿Cómo sabes cuándo le tenés confianza? ¿Cómo sabes? Depende de la cantidad de botellas que te tomaste. Porque claro, la cofradía surge de ahí, surge de que te vas a encontrar con periodistas que son similares a vos, que sus fuentes las encuentran en el boliche, y que cuando vos estás hablando con fuentes de tipo militar, policial o cosas por el estilo, lo que vos tenés que saber como periodista es tomar más que él, porque si el que se emborracha tiene que ser él para sacarle la información. Si te emborrachás vos la quedaste. Por lo tanto tenés que tener una cultura, no digo que sea el alcoholismo, más allá de que uno lo sea, pero vos tenés que tener una cultura de poder tener la resistencia. Tomando agua y café,
está difícil para sacarlo al otro, ablandarlo. Tenés que trabajar mucho más para ablandar a una persona. A veces un tema como el alcohol, hoy por hoy el porrito será, no sé lo que será, pero digo, ¿cómo ablandás? ¿Cómo lográs que el otro crea en vos? El tema de un informante es ese. Vos vas a tener en tus manos la posibilidad de que el tipo vaya en cana, que el tipo lo limpien, que el tipo lo considere un traidor. Entonces, ¿cómo lográs vos que él crea en vos? Y después que él creyó en vos, claro, cuento una anécdota, más de una vez lo he dicho, digo, de alguna manera Simón Riquello fue recuperado gracias a Chivas Regal. Y es una anécdota que puedo contar. Rafael Michelini no toma alcohol. Estábamos en la casa de Rafael Bielsa, que luego fue canciller argentino y en ese momento era un síndico general de la Nación en Argentina, la Contraloría General de la Nación. Estaba el informante y estaba yo a 5 horas de café. Y Rafael estaba investigando y preguntándole sobre el tema de Selmar. Y el tipo decía que no tenía nada que ver con Selmar, pero que había estado en Orleti, que era la base del centro de torturas del Cóndor, donde estuvo toda la gente del PVP, Sara Méndez, y ahí fue donde desapareció Simón Riquello. Y la cosa estaba tensa, y yo ya estaba podrido de café realmente, y en un momento le digo a Rafael Bielsa, che, vamos a tomar otro cafecito, dice Bielsa, y digo, ¿no tenés algo un poquito más fuerte? 5 horas de café. Y le dice, no, yo no tomo, dice, pero para un poco me regalaron algo. La casa de Rafael Bielsa es una especie de silo, un molino, un silo, son 3 pisos redondos en Puerto Madero, abajo están la cocina y el planchado y esas cosas, al medio el estar y arriba los dormitorios. Entonces él bajó por la escalerita y desde abajo grita, mirá, tengo una cosa que se llama Chivas Regal 12 años, ¿te sirve? Compro. Entonces el otro, el represor, que es un represor de Orlete, de la banda de Gordo, peor que Gabazo si querés, me miró con los ojos grandecitos, que también quería, y digo, bueno, eso va sin hielo, digo, eso se toma sin hielo. Que cualquier persona que tome alcohol o sepa lo que es un Chivas Regal sabe que no le podés poner hielo al Chivas Regal, es como sacrificarlo, etiqueta negra, con hielo es para matar, cortarlo con Coca-Cola y te corto los dedos. Y, está, y subió con una bandeja 2 tazas de café y 2 vasos de Pilsen, de esos de tipo Coca-Cola, ¿viste? Llenos de Chivas Regal. No sabía. Él pensó que sería un oporto, no sé, no tengo ni idea, porque no sabía nada de alcohol. El otro y yo quedamos mirándonos frente a frente y... ¿Quién es más? ¿Quién aguanta? Aguantar, no vamos a estar haciendo papelones explicándole a esta gente. Y aguantamos. A la mitad del vaso, ni Rafael sabía de qué miércoles estábamos hablando nosotros dos. Porque inmediatamente se generaron otros códigos. E inmediatamente él entendió que no estaba solamente con el senador y con el síndico general de la Nación, sino que había un tipo que tenía boliche o con el que él podía hablar más en su propio lenguaje. Y ahí comenzó, ahí hubo un quiebre. Y Rafael, yo siempre me río con Rafael, digo que ese momento fue el quiebre de esa persona que va a ser con la que vamos a terminar investigando y encontrando a Simón Riquello. Entonces digo, eso es un ejemplo, no les recomiendo que sean alcohólicos para esto. Pueden invitar una copa si quieren. Pero a lo que voy es que cómo encontrás con un informante, con tu fuente, el camino. El camino es que él juega al tenis, es que él juega al bridge, es que él sabe de qué tema sabe, cuál es el tema por donde vos le podés entrar para que el tipo afloje las tensiones, las resistencias y se entregue a vos. En un ejemplo mucho más chiquito que ese, yo necesitaba entrar a la casa donde Damitrione supuestamente vivía con su familia y en el sótano torturaba personas aquí en Uruguay, y viven 2 médicos allí, no había manera de entrar, y veo que entra el hijo fumando un porro, desde 18 años. Sigo viniendo hasta que un día me dice, no, que mamá y papá se van la semana que viene, que dice que no tiene tiempo, que están haciendo valija, que yo iba todos los días. Entonces fui a la semana siguiente y tuve que fumarme con el muchacho. Mientras tanto el camarógrafo entró, imágenes de toda la casa, yo no sé, pero es una similar, pero, ¿no? seamos claros, hay casos y ejemplos mucho más rotundos. Conozco periodistas como Gabriela Novoa que para entrar al Santín Carlos Rossi se hizo internar
como psiquiátrica y se pasó una noche en el psiquiátrico. Y conozco casos como María Bussola, que cuando hizo su investigación sobre aborto en Uruguay, se hizo hacer un examen por el abortero. Es decir, la periodista tenía esa ventaja de poder hacerse. Y en el examen pudo conseguir mucha información, haciéndose un examen con un abortero. Digo, ¿hasta dónde puede llegar? Digo, yo no he hecho algunos temas por eso. ¿Cuál es tu método? ¿Tenés un método? Preguntar y preguntar. O sea, ¿qué es lo que querés saber de un tema? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y eso te da otro por qué. Y eso te da otro por qué. Es como las capas, lo que te decía. De la monita, ¿cuánto vale la monita al lucro en la enseñanza privada? Hay una distancia de capas que fuiste sacando y que fuiste investigando y seguís sacando profundidad. Es método, perseverancia y lo que dije antes, suerte, trabajo. No hay otro. El tema de derechos humanos que ha sido central en tu carrera. La impunidad continúa en Uruguay. ¿Cuál es tu visión de Julio María Sanguinetti en relación a la cultura de impunidad en Uruguay? Primero tendría que hacer una pequeña introducción. Yo creo que de la misma manera que hay quienes vivieron en tiempos del cólera, nosotros vivimos en tiempos de impunidad. O sea, la impunidad sigue estando vigente, la impunidad fue el no castigo de graves violaciones a los derechos humanos y su consecuencia es una cultura de impunidad. Cultura de impunidad que sigue inmersa en nuestra sociedad, por la cual hubo la cantidad de actos de corrupción que hubo, casos que no sabemos, nunca se terminaron. Y vos vas a ver que la impunidad existe en la sociedad uruguaya en la capacidad que cada uno tenga de ejercer impunemente su pequeño o mucho poder. Uruguay es un país de impunidad, como lo es la región y como es el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos es un tiempo de impunidad. Entonces, Julio María Sanguinetti es la madre de la impunidad, no el padre. El padre es el sistema y las políticas que se aplicaron en la región para imponer determinada política económica y un sistema de dependencia. No es el padre de la criatura, o sea, es la madre de la criatura. ¿Quiénes son los principales operadores políticos o sociales que consolidan esta cultura de impunidad? ¿O somos todos? Somos todos. En primer lugar, porque es cultural. Hasta que no haya un cambio cultural, no puede. ¿Cómo cambias una cultura de impunidad por una cultura de los derechos humanos? Cuando vas a mirar la participación ciudadana y solo un 10% de la población de Montevideo vota a sus concejales vecinales o el presupuesto participativo, solo un 30% vota alcalde porque no sabe ni le interesa qué es, o se vota el voto verde, el voto rosado, y más allá de todo lo que implica el tema, no se logra cambiar eso. ¿Cuánto es la sociedad culpable? Sí, la desidia es parte fundamental del no cambio de esta cultura de impunidad. Y después están los operadores, los impunes y los impunidores. Y los impunidores son muchos, y poder hacer la lista de los impunidores sería terrible, pero vos vas a encontrarte con que el sistema maneja determinados niveles de impunidad y que hay partes del sistema que siguen manteniendo una línea de continuidad de los épocas de la dictadura. El poder militar sigue manifestando cómo es, quiénes los que pueden ascender o los que no pueden ascender, y manejan determinados grupos dentro de la dictadura militar las tandas de calificaciones, las notas, y por lo tanto los que van a ascender y llegar a general o no. La policía pasa lo mismo, y vos te encontrás que hoy por hoy, manteniendo los niveles de carrera, determinados jefes de policía son cuestionados por su pasado porque fueron partícipes de determinado tipo de represión o actos de la dictadura. Pasado como jefe de policía en varios departamentos de Montevideo, de parte de Uruguay. Te encontrás con un sistema judicial donde también la continuidad de la impunidad se ha mantenido, y hoy tenés en la Suprema Corte de Justicia los jueces que estaban en los años de la dictadura, que se formaron en los años de dictadura, y también son calificados por ellos mismos, donde entran a jugar también, en particular en el Poder Judicial, otro tipo de superestructuras, más gramscianas si querés, por no decir la masonería y algunas cosas más. Y el Ministerio Público pasa lo mismo. Las fiscalías también tienen una escuela de continuidad, y el cuerpo diplomático
también tiene una continuidad donde vos te encontrás que aquellos tipos que eran prohombres de la dictadura, que estuvieron metidos y vinculados eventualmente a algún tipo de acción contra la sociedad uruguaya o contra los tipos que estaban exiliados en el exterior, hoy siguen estando como cónsules o embajadores en algún destino, como lo más ridículo que acaba de pasar, que cuando un coronel Mato huye del país porque iba a ser convocado por la justicia por el caso de la muerte de Luis Batalla por tortura, que fue el primer muerto en el año 71, cruza de Rivera a Livramento y se queda al lado de Livramento porque tiene nacionalidad brasileña, muy tranquilo, una vez al mes cruza Barcajero, el Broad, saca su sueldo porque le sigue pagando la jubilación y vuelve para el otro lado, le estamos financiando su continuidad de fuga. El cónsul nombrado hace un año para que sea el que le da la fe de vida y por lo tanto pensiones y retiros militares puede depositar el dinero, es la hermana de Sarli Pose, uno de los coroneles presos en Chile por el asesinato de Berríos. Entonces, si la hermana del asesino de Berríos es la cónsul que le da la fe de vida al militar prófugo por asesinato, tortura y además sospechado de ser el que ejecutó a Selmar Michelini en particular, tú sabes de eso porque justamente fue la investigación del tema de la tría, pero hoy Matos está casado con Juliana de Sarro, que fue la persona que descalificó aquel testimonio que vos expresaste. Entonces esos dos, cuando el Estado nombra como cónsul que da el parte de vida a esa persona asociada con el otro, pues eso, o alguien no leyó, o alguien lo hizo a propósito, o a alguien no le importa, o hay una desidia muy grave, ¿no? Pero esa es la cultura de la impunidad. Ahora todos sabemos, eso es público. De hecho lo publicaste en diciembre del año pasado, y no pasa nada. Exacto. Entonces creo que eso es lo que es un ejemplo claro. Uno escucha todo el relato de cómo están vinculadas las cosas y decís, parece que no es real, o sea, parece un cuento. No se entiende que el Livramento sea una recompensa para esa persona, que es una diplomática de hace muchos años, pero que es recordada por estudiantes de ACEP cuando era la directora de cultura de la embajada uruguaya en Cuba y quería sacarle los nombres a todos los estudiantes que habían llegado en tiempos de dictadura a Cuba en las primeras misiones de la FEU y cosas por el estilo. O sea, estamos hablando de quién es. Ahora, el gran problema ¿cuál es? Que de la misma manera que nadie puede evitar que un torturador dé clases en la escuela militar porque no es culpable de nada, va a terminar haciendo tu juicio de vos y va a perder, pasa lo mismo con el grupo diplomático. ¿Cuáles son las razones por las cuales vos podrías sancionarla o sacarla? ¿Por ser hermana de un asesino? No está dentro de las reglas porque el Estado no tiene una política de Estado en materia de derechos humanos que establezca, como en otros países, en Argentina por ejemplo, no, esto se terminó, esta gente se termina, esta gente no juega. También desde el punto de vista de la población, de la población civil, no hay una visión como un escarnio hacia los diplomáticos. No sé si la población sabe que fueron parte integral del Servicio de Información y Defensa. No creo que esté porque no te olvides que además el cuerpo diplomático era la jubilación de los políticos. Entonces la mayoría de los políticos que terminan el cuerpo diplomático lo están haciendo terminar su carrera política y la recompensa terminar viviendo en algún lugar pagado por el Estado para, no sé, hacer alguna feria o comprar, importar o sacar algo. Son los segmentos del Estado que se han mantenido sin cambiar, sin modificar. No hay leyes que permitan las modificaciones, no hay leyes que impidan que un torturador de clase, no hay leyes que impidan que la hermana de un asesino sea la que le da el parte de vida, y no hay forma de evitar que por las leyes, que los prófugos, los 4 o 5 prófugos militares que se encuentran en el exterior, no vayan a un consulado, pidan el parte de vida y se lo tengan que dar, porque es condición de Estado uruguayo tener que reconocer al ciudadano, más allá de que está acusado, de que está requerido,
pero si no tenés a un agente de Interpol que lo detenga, no puedes hacer nada, y además es sospechado y acusado. Hasta que no sea culpable, va a seguir cobrando sus salarios, por más que sea prófugo. Pasa con los militares que están presos, que siguen cobrando sus salarios y no les terminan a hacer los tribunales de honor, que implicarían reducir los horarios. El mismo Estado, terrorista de Estado de los años de la dictadura, es este Estado. Hoy lo maneja otro chofer, pero el Estado tiene sus propias resistencias, tiene su propia vida. Ese mismo Estado, ¿pensás que puede financiarte, por ejemplo, desde TV Ciudad, desde el canal estatal, desde el SODRE, un equipo de periodistas de investigación? Ese Estado podría hacerlo. El problema está que nosotros todavía tenemos a nivel de medios y a nivel de Estado una política de compromiso político de la comunicación con el Estado, con las empresas. Mientras nosotros no tengamos un cambio sustancial de lo que es la defensa de la libertad de expresión, el derecho a informar y estar informado, la exigencia de la gente de exigir que me informen, vamos a seguir teniendo una comunicación que en todos los medios depende de sus líneas editoriales, sus líneas editoriales dependen de lo político o de lo económico. O sea, vos vas a poder mirar todos los medios y los que te dan muy buena información tienen avisadores, y esos avisadores no van a avisar en un medio en el cual sus informaciones puedan lesionarlos, entre comillas. Y no todas las empresas son malas y son hechos investigables, pero si uno analiza quiénes son los que hacen las pautas publicitarias y por qué, se pregunta, ¿Ford puede vender una Cherokee más por poner un aviso en este programa de radio? No, eso es un mensaje, y no es el mensaje de los proyectos de financiación que quizá tengamos que lograr, como hace CIPER en Chile, que logra que 10 transnacionales o 10 empresas importantes le financien 2 años de trabajo de investigación sin meterse en lo que están investigando, sin poder tocar la línea periodística, pero con el compromiso de X cantidad de tiempo antes de retirar el capital para el siguiente periodo, avisar para poder conseguir otra agencia. Entonces, si vos ahí podés encontrar determinadas cosas, si vos lográs hacer determinado tipo de fondos, probablemente podés tener mayor libertad y capacidad para investigar. Vas a generar otras impunidades. ¿Y desde las universidades? Y las universidades es una cosa muy interesante que pudieran hacer. Es más, creo que varias de las universidades de Estados Unidos son las que mejor han trabajado algunas investigaciones, y algunas de las mejores investigaciones en temas de derechos humanos latinoamericanos, en temas sexuales latinoamericanos, en temas de equidad latinoamericano, trato del medio ambiente, etcétera, vienen de universidades extranjeras con proyectos pagos que logran investigar, no siempre con el mejor de los éxitos, porque también depende mucho de la cabeza de esos tipos que están investigando. Yo vengo ahora de la semana pasada, porque soy el responsable de transparencia de la Intendencia de Montevideo, y estoy trabajando sobre el tema de derecho al acceso a la información, y hace 3 años que no tengo un medio que me pague una nota. Soy malo y no me quieren. Entonces, me encuentro en un seminario en Panamá con casos que yo digo, la cantidad de investigaciones que hay. Una persona que presenta un proyecto de cómo exigirle la responsabilidad social empresarial a las empresas constructoras que están haciendo autopistas en la zona selvática de Colombia. ¿Y por qué? Porque se llegan a instalar 2.000 personas, 2.000 trabajadores, sobre todo de la construcción, camioneros, etcétera, etcétera, en unas poblaciones que tienen 500, 600 personas, y lo primero que surge es el proceso de explotación infantil sexual, como uno de los condimentos. No solo lo primero que surge es como alimento de 2.500 personas. Además del alimento, es todo lo otro que acompaña, y la responsabilidad social empresarial debería generar determinado tipo de educación en esos trabajadores para que no se fomenten los niveles terribles de los ejemplos que presentó de explotación sexual, en el punto de que gente de muy humilde condición van exhibiendo a sus niños por la cantidad de dólares necesarios, porque los dólares son lo que necesitan. Entonces, cuando vos te encontrás con ese tipo de realidades, puta, si habrá tanto para hacer y no necesita tanta plata para investigar, ni mucho googlismo, ni mucho Wikipedia. Lo que necesitas es campo.
y meterte a agarrar las manos. ¿Cómo es posible que no haya ningún medio que publique a Roger Rodríguez hoy? Y porque ya pasé por todos y ya tenemos, yo tengo mi carácter, ellos tienen el suyo y generalmente trato de cobrar y no siempre lo quieren. Y hoy por hoy hacer una investigación que te puede llevar meses de trabajo para que te paguen 2.500 pesos, no creo que sea justo. Yo para eso prefiero publicar en mi Facebook y a 5.000 amigos dárselo gratis y que lo levanten todos los medios que quieran. Por suerte, hoy por hoy he logrado lo que todo periodista de investigación quiere en este país, que es tener un trabajo público que te paga y vos haces lo que puedas en el periodismo de investigación mientras cumplís tu tarea de 6 o 8 horas como empleado público. Pero no, lamentablemente estamos en esa situación. Vayamos a un cierre. Como para sí. Un poco okay. El cierre quiere decir, vos tenés algunos temas de los que podemos... Vos me pediste que hiciera una lista de temas investigables. Temas investigables. Tips concretos para que se lleven para la casa y se yo a hice investigar, una lista, pero así esto... digo, 5 minutos ahí, se me ocurrió. Sobre el tema del pasado reciente, no, yo lo llamo pasado presente porque sigue siendo presente, no es reciente. No puedes tener olvido de lo que no sabes, por lo tanto no hay posibilidad de hacer memoria hasta que no se sepa la verdad. Lo primero que hay que seguir, como en todos los delincuentes, es la ruta del dinero. ¿Cuál es el origen de los camiones JR del Coronel Aragón? ¿Cuáles fueron los edificios construidos desde la inmobiliaria Valparaíso? ¿Cuáles son las propiedades robadas o chantajeadas? Yo sé que el Coronel Volentini tenía 85 propiedades, era escribano y abogado. ¿Quiénes fueron los empresarios de la dictadura? ¿Cuál fue el enriquecimiento ilícito de los que apoyaban a la dictadura? ¿Cuál es el verdadero origen del poder económico en Uruguay? Los desaparecidos. No hay otra cosa que encontrar a los soldados que hicieron los pozos. Son ellos, no los oficiales, los que saben dónde están. Los impunes o impunidores, quienes fueron los militares, policías judiciales, diplomáticos, etc. Saber y cruzar esa información, porque te vas a encontrar con núcleos familiares y sectores de poder muy específicos. Lo mismo que quiénes son las familias ricas del Uruguay hoy, cuál es eso. Hay historia creada hace muchos años que era simplemente investigando sociales y fúnebres, vos te das cuenta cuál es tu sociedad. Los fúnebres, porque está toda la familia, y los sociales, quién se casó con qué. Y haciendo una investigación de sociales y fúnebres, vos lo que encontrás son las 500 familias del Uruguay, las familias, quiénes son el poder del Uruguay. Sistema económico, ¿qué pasó con las cuentas del Bafisud y la propaganda DUE que operó en Uruguay? ¿Quién pagó las cuentas del Banco Comercial 3 veces fundido? Las cuentas de las organizaciones religiosas y sectas. ¿De quiénes son los medios de comunicación? Perdón que te interrumpe, ese es un tema de... Claro. Clásico del periodismo transnacional en América Latina, miren ¿no? 18 Todas las de julio, iglesias. ¿cuánto salió esa iglesia? ¿De quiénes son los medios de comunicación en Uruguay realmente? Porque Uruguay tendría que ser los medios de comunicación de uruguayos y lo que hay son testaferros y cadenas internacionales. Las historias de las AFIS y los ilícitos que cometieron a través de las sociedades anónimas financieras creadas acá en Ignacio Posadas y vecinos. ¿Quiénes se beneficiaron realmente con la industria forestal? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la soja? ¿Qué pasó con los frigoríficos uruguayos en manos de quién está? ¿Qué pasó con la pesca pirata, merluza negra y otros uruguayos? ¿Cuánto es el producto neto interno? No el bruto. ¿Cuánto queda y cuánto se va? ¿Cómo se sigue lavando dinero en Uruguay? Relaciones exteriores, la protección de los militares impunes prófugos, la impunidad del cuerpo diplomático uruguayo, el lobby empresarial argentino y brasileño en Punta del Este, los señores de la mosca, quienes son los ricos extranjeros en Uruguay, los jugadores profesionales de los casinos de Maldonado, los norteamericanos radicados en Uruguay que tienen antecedentes como criminales de guerra y que están aquí amparados, quiénes son la lista de los requeridos de y por Uruguay Interpol y por qué, quiénes son los que figuran y quiénes no. Las relaciones interiores, los barrios rojos feudalizados y favelizados, las hipótesis de conflicto de la Guardia Metropolitana, inteligencia del Estado, cuál y qué comisión es la que cumplen, el lucro de la enseñanza privada que hablábamos hoy, el purro de los laboratorios uruguayos, los traficantes de tecnología en la salud, las mafias del fútbol, básquetbol, barras bravas, dirigentes, tráfico de niños en el deporte, la DEA y la droga en Uruguay, cuáles son sus negociados, el juego del contrabando pasado y presente, la mafia china y coreana que están operando y sus líneas de operaciones, los nazis en Uruguay que siguen organizando, y quizás habría que, para hacer eso, ir a investigar la muerte de los transexuales que aparecieron muertos en tanda en algún momento, la verdad sobre los ajustes de cuentas, el tráfico de diamantes y piedras preciosas en la Ciudad Vieja, las polibandas y sus antecedentes y asociaciones políticas, las empresas de seguridad que nos aseguran y quién vigila a los vigilantes. Muchachos, tienen para divertirse. Con esto te agradezco muchísimo
Roger, bueno, compartir tu experiencia, pero esto fue ¿cuánto te llevó a hacer esa lista? Un ratito. Un ratito. Eso es lo que creo que queríamos mostrar, que he escuchado de varios, y no solo jóvenes, en Uruguay no hay mucho que investigar, porque somos tranquilos, y los niveles de corrupción comparado con el resto de América Latina, y acá no pasa nada, y bueno, pasan cosas en todos lados, y bueno, el tema es lo que sobra, y bueno, quizás lo que... Un solo ejemplo más para que veas eso. Como responsable de transparencia, recibo solicitudes de acceso a la información y tengo que actuar y mantener las confidencialidades como funcionario del Estado. Pero puedo contar esto. Una señora vino y me dijo, ¿qué pasa con las 2 manzanas que estaban en un parquecito acá en el barrio norte de Carrasco y que la están cercando? Empecé a averiguar y un importante edificio fue hecho un trueque. Una empresa internacional compró un edificio importante, histórico en Uruguay, se le ofrece a la intendencia por esos 2 predios. 3 años después se empiezan a construir esos predios. Le doy la noticia, mire señora, esto fue un trueque por tal edificio histórico, qué valioso, yo antes cruzaba y ahora no puedo poner carro. Bien, pero me quedó la espinita porque vi que la empresa era una sociedad anónima y me sonaba, y como yo alguna vez había trabajado el tema lavado de dinero desde postdata en conexión con la Gorda Carrió, tenían unas claves para entrar a Panamá de los sistemas financieros y me encuentro con que la empresa esa tenía 10 integrantes y cada uno de los integrantes tenía 42 páginas de empresas, entre 42 y 50 páginas de empresas cada uno de ellos, o sea, lavadores, sociedades fantasmas y lavado. Miro quiénes están haciendo la construcción. En la construcción había una persona que precisamente había sido denunciado por el informe Carrió como lavado de dinero de cartel de Cali. Es decir, una operación en 2 tiempos, se compró esto, se lo dio a la intendencia no hizo ninguna ilegalidad, este coso después se traspasa a otra empresa y acá hacen la construcción de edificios, viviendas o algo por el estilo. Le dije a mis superiores, el secretario general de la intendencia, mirá, veo esto, es preciosa nota, pero no puedo escribirla. Y me dice, bueno, anda y denunciarlo a la dirección de lavado. Y por lo tanto, como funcionario público, me fui con todos mis papelitos y pude presentarlo, que no tengo idea qué es lo que pasó. Obviamente que recibí una oferta para empezar a trabajar por la sociedad, para la dirección de lavado del tipo. Pero eso está todos los días. Claro, la información pública está accesible, el tema es uno conectarla. Y no solo eso, detrás de cualquier cangrejo, de cualquier piedra hay un cangrejo. Investiguemos realmente el secuestro investiguemos realmente las muertes de Maldonado. Investiguemos realmente. O sea, no. Este tema de Suárez, este tema de la mafia de los jugadores, la mafia de la FIFA, investiguemos Tenfield. Ahora, ¿quién investiga Tenfield? Bardanca y termina dando gritos en el Estadio 1. Ese es el tema. Muchas gracias, Roger, por estar hoy con nosotros.